Hermanos, ya vimos estos aspectos aquí del trasfondo y ahora queremos continuar con el contexto y hay muchas maneras de ver eso. Lo divido en el contexto físico, cultural, temporal y literario. Entonces, quiero poner aquí lo que serían mis respuestas a estas cosas que considerar en el libro de Ruth. Entonces, bajamos aquí a los contextos. ¿Ok? Comenzamos con el contexto físico. Cualquier cosa que sea física, cualquier objeto, lugar. Y obviamente tenemos los lugares geográficos. Belén, Moab, la frontera, el viaje, campos, hay cebada, hay trigo. Esto de espigar, ¿qué es espigar? La era. ¿Para qué servía la era? ¿Cuándo se usaba? La puerta. El agua y el vinagre, que en capítulo 2 Boaz le dice a Ruth que tiene permiso, que tiene su bendición venir a tomar el agua y mojar su pan en vinagre. No sé si has ido alguna vez a un restaurante italiano. Aquí en México ponen totopos a veces, ponen algo como botana mientras están trayendo la comida. En restaurantes italianos ponen pan de ajo muchas veces, y muchas veces tienen aceite de olivo. Y tú tomas tu pan y remojas tu pan en el aceite de olivo. Delicioso. El hebreo tiene su panecito, tal vez de cebada, si es un pobre. Y tiene vinagre, tiene algún líquido de sabor que hace más amena la comida, más sabrosa, más... O sea, no es pan seco, ya como que con algún sabor agregado. Vos es generoso en el primer día que ve a una mujer desconocida, pobre, viuda y extranjera. Está invitándole a sentarse en la mesa con las personas de su propio equipo. Eso es generosidad, eso es inclusión, eso es Dios, eso es lo que Dios haría. Ahora, aparte, Boaz dice algo, hermanos, si no entendemos estos contextos, si no entendemos cómo sería espigar, no podemos apreciar la generosidad loca de Boaz. Normalmente, no sé si has dejado caer, por ejemplo, yo pienso en la mañana cuando me levanto, estoy todavía medio dormido y estoy haciendo el café y se caen granitos de café. ¿Okay? O, por ejemplo, estás echando el macaroni en la olla y se caen unos. O estás limpiando los frijoles y buscando que no haya piedra entre los frijoles y se caen unos frijoles. ¿Sí? En la cosecha, tú cortas la cebada, tú cortas el trigo y tiene su palito y tiene su cabeza donde está el grano. Y normalmente no cae mucho grano, caen unos granitos. Y los pobres van levantando, rebuscando en la tierra. Sabe que el grano es como que medio camuflajeado. No es como un frijol en el piso blanco. Eso sí, el frijol, yo como los frijoles negros, ¿verdad? Frijol negro en piso blanco es fácil de encontrar. Grano de cebada en el suelo en un campo donde acaban de cortar, tú no levantas mucha comida. Y vos le dice, dejaréis también caer para ella algo de los manojos y lo dejaréis para que lo recoge y no la reprenderéis. Entonces,
Dice, por ejemplo, que recoja también espigas entre las gavillas. Las gavillas es donde juntas la, como que el manojo, juntas la cebada y ahí se va a caer más. Y aparte vas a poner en el suelo puños, cantidades de cereal, de cebada para que no batalle, para que tenga. Y al final, y tal vez si tienes una Biblia más antigua, a mí me decían que un efa de cebada eran 37 litros. Hoy en día están diciendo que son 22 litros. Es la mitad. Pero todavía para la cosecha de un día y tú vas a tu casa con un garrafón lleno de comida. Es incalculable. Y vos provee eso. No apreciamos la generosidad, el carácter de vos si no entendemos estos contextos físicos o elementos de lo que es para ella. Ahora, cultural. ¿Cómo es ser viuda? Tenemos palabra para una persona sin hijo, perdón, para un hijo sin padre. Si mueren sus padres, son huérfanos. Huérfano. Viuda es mujer cuyo marido murió. Ni palabra tenemos para personas que tenían hijos y perdió a sus hijos. No es estéril. Noemí tuvo hijos, pero se queda sin hijos. Y nosotros nos quedamos sin palabra para eso. La tristeza, la soledad. Que muera su marido es trágico y terrible, pero sus hijos lo van a cuidar. Y mueren sus hijos. Y termina cuidándole una nuera de otro país. Ahora, otro factor para mí importante es la vida del pueblito. Belén es un pueblito chiquito. Noemí regresa y dicen, mira, ahí viene Noemí. No, no me llamen Noemí. Y cuando vos sale y ve a Ruth, no sabiendo quién era, ¿y esta de quién es? Criado o sierva, y dicen, es la moabita. Ya la ubicó. Porque es un pueblito y todos saben todas las noticias. No hay secretos en los pueblitos, ¿verdad? Okay. Otro factor cultural. Tú y yo no entendemos bien qué es descubrir los pies de un redentor, de un pariente cercano, pero obviamente vos entendía, Noemí entendía, y tal vez explicaron a Ruth que esto de levantar su cobija para que tuviera frío es simbólico, pero a la vez comunica. ¿Sabes cómo somos? No tenemos abrigo, no tenemos quien nos reciba y cubra. Tal como te despertaste por el frío, porque tú querías cubrir tus pies. Nosotros estamos aquí con este frío, con este abandono. Haz para nosotras lo que tú quieres hacer para tus propios pies. ¿Okay? Entonces, es algo que comunica cuando tú mismo sientes incomodidad por el frío de tus pies. Es la manera que la persona para quien tú tienes un deber de cubrir y de actuar pueda señalarte su necesidad. Ahora, lo que es muy obvio es que en este caso la redención se tiene que pedir. Tú no llegas nada más a la puerta de Noemí. Hola, soy pariente cercano, quiero saber si no me vendes la propiedad. No. La persona en necesidad acude a la persona
quién es su redentor, quién es su esperanza. ¿Y entiendes la ley de la redención? La redención es dar a la viuda la cantidad de dinero para la compra de su territorio, y esa propiedad se mantiene dentro de la misma tribu, y por ser pariente más cercano, tú tienes el primer derecho. Es algo cultural. Otra cosa es, voy a brincar al matrimonio levirato. El matrimonio levirato es otra ley. Se unen en esta historia. Y en capítulo 4, el Goel, el pariente cercano, el redentor, Gaal es redimir, Goel es redentor. El redentor fulano, que no quiere arriesgar sus bienes para salvar a alguien más, él está bien interesado en terrenos, pero levantar prole para Elimelech y su hijo Malón y perder su inversión, él dice, no, eso no. Entonces tenemos que entender el matrimonio levirato que Moisés prescribió para que familias en Israel no desaparecieran, para que el nombre de esa familia continuara después. ¿Okay? Ambas leyes se unen en esa historia. También la centralidad de la puerta en la vida social es como el juicio. Y yo viví unos años en África, donde teníamos una casa pública. Se llama Abe. Y en el Abe se tratan los asuntos del pueblo. Si alguien va y pide al jefe del pueblo, al presidente del pueblo, a todos sus papás y ancianos del pueblo, que fueran a ver, algo está pasando. ¿Y qué hace todo el pueblo? Todo el pueblo se une alrededor y están asomando, están en la puerta, están escuchando. Están ahí sentados los que tienen la queja, los que están ahí apoyando, pero está todo el pueblo entero llega en un pueblito. También, ¿con cuántos testigos se decide un caso? Con 2, 3 testigos tenemos. Pero vos entiende que pueden haber acusaciones y malentendidos después. A alguien como fulano diría, tú redimiste a esta familia para quedarte con la propiedad. Y vos quiere que no sean 2 testigos, 3 testigos, 4, 5, que sean 10 testigos de cómo pasó todo eso. Como vos hace algo un poco exagerado para que quede claro exactamente qué pasó. También la pena de no tener hijos. Yo creo que vivir en África un tiempo nos ayudó mucho a entender los tiempos bíblicos. Mi esposo durante unos 10 años no pudo tener bebés. Y todos sabían, porque ya llevábamos años casados cuando fuimos a África y estuvimos ahí 4 años sin bebé y sin bebé. Y en África y en estas culturas, la mujer que no puede tener bebés no sirve. O sea, por eso te casas, para tener bebés. Tanto que en la cultura donde vivimos nosotros, los papás quieren que sus hijas tengan bebés antes de casarse. Quieren que sus hijas forniquen. Qué vida más fácil para el joven africano. O sea, la inmoralidad es algo bueno en esa cultura. ¿Por qué? Porque entonces tú muestras, como niña de 14 años, 15 años, tú muestras que eres fértil y puedes tener bebés y vales más. Y voy a cobrar más por ti porque ya tienes 2 varones.
Y es más, en esa cultura africana, los niños que la muchacha tiene antes de terminar el dote pertenecen al papá y no al marido. Nos estaban explicando eso porque mi hermana tiene 5 hijos y no teníamos ningún hijo. Y no, los africanos no entendían por qué no dejaba yo a Wendy. Pues déjala, aquí hay mujeres que pueden darte bebés. Y nuestro maestro dijo, ¿no ves que nuestro sistema es mucho mejor? Porque si tu hermana tuviera 2 de estos bebés antes de casarse, serían bebés de tu papá y tu papá cubriría la pena tuya de no tener bebés. Él te daría 2 de estos bebés y nadie sabría que tu esposa no puede tener bebés. Y nos quedamos como que, o sea, mi esposa no vale por quien es. Mi esposa es mi esposa porque la amo y la quiero por Wendy, no por ser madre de hijos. O sea, mi esposa no es una herramienta para, o sea, es otro pensar total. Pero estando en esas circunstancias entendemos mucho más el pensar de las culturas en los tiempos antiguos. O sea, hay todavía lugares en el mundo donde el pensar es como los tiempos bíblicos. También, y cada cultura tiene su manera de firmar contratos. Hasta para el autor de Ruth, y esto ya no es el caso de quitar zapatos. Entonces el autor lo explica porque es algo fuera de la cultura de sus oyentes también. Y también, ¿veis la participación de las vecinas? Capítulo 1 están las vecinas, capítulo 2 ya las vecinas chismearon y ahí está Ruth, la moabita, y capítulo 3 todavía tú escuchas, o sea, los chismes de las vecinas, ¿cuándo no? Donde dice, todo mi pueblo sabe que eres mujer virtuosa. O sea, ¿cómo es? ¿Cómo es? Las mujeres en Belén hablan, ¿sabes? Y en capítulo 4 le dieron nombre, las vecinas. Las vecinas le dieron el nombre. No fue vos, no fue Noemí, no fue Ruth. Es curioso, si te diste cuenta, nunca te diste cuenta. ¿Quién le puso al bebé el nombre de Obed? A lo mejor vos puso algo, a lo mejor Ruth quería poner algo. Las vecinas dijeron, trabajador. Y le dieron nombre las vecinas diciendo, le ha nacido a Noemí un hijo y lo llamaron Obed. No sé si te diste cuenta de la parte, o sea, las vecinas encimosas, las vecinas que no te dejan, o sea, las vecinas que son parte de tu vida y hasta dan nombres de tus propios bebés. Bien, así, ok, es lo que dice la Biblia, ¿verdad? Y en esta cultura, Noemí no tiene hijo. En esta cultura, Noemí regresa sin nada, con las manos vacías. Ya, o sea, esto nos ayuda a ver cuán urgente era que Noemí tuviera bebé. Factores culturales. Vamos con uno más, el factor temporal. Pues el libro abre con en el tiempo de los jueces. ¿Okay? También para mí es importante entender con claridad, y esto tal vez tú y yo no notaríamos, pero lo menciona en versículo 20, Aminadab engendró a Nazón y Nazón engendró a Salmón y Salmón engendró a Booz. Ok, Salmón es el papá de Obed, marido de Ruth. Pero los oyentes originales, creo que ellos podrían trazar, espérame, Fares Esdrón, Esdrón Ram, Ram Aminadab, Aminadab Nazón, Nazón Salmón, Salmón Booz. Desde Judá y Fares estamos en la 6ª generación.
¿Cuándo fue? El autor te dijo cuándo fue. Fue en el tiempo de los jueces, sí, pero en la primera generación de la conquista por las generaciones. Y es más, si esto no supiéramos por lo que dice Ruth, que los oyentes originales, yo creo que sí entendían, Mateo capítulo 1 dice que Salmón engendró por Rahab la ramera a Booz. Entonces esto ya nos ubica en cuanto al tiempo. En el tiempo de los jueces. En el tiempo de los jueces, espérame, ahí van 400 años y más. Pero Ruth y Booz son los hijos de los que conquistaron la tierra. Salmón se casó con Rahab. Booz es de la primera generación de israelitas nacidos en Israel. Y luego la cosecha de cebada y trigo, unos meses entre el tiempo que Noemí y Ruth llegan y que Boaz conoce a Ruth y a la familia, y durante estos meses ya 3:11, en esos meses ya todo el pueblo sabe que Ruth es mujer virtuosa. Factores temporales.